Muy bien, continuamos con nuestra programación en esta mañana. El pastor Hardy de la Cruz está en la hermana República de Bonao, cumpliendo con unos compromisos en la Universidad Adventista Dominicana. Entonces tiene que predicar temprano a esta mañana para poder continuar con su agenda y sus actividades. Por eso es que usted ha notado el cambio que hemos tenido de programación fuera de lo normal. Por eso le avisamos para que ustedes estén al tanto. El pastor Hardy de la Cruz es pastor de jóvenes de la Iglesia Adventista Osama y gustosamente ha aceptado la invitación de compartir la palabra de Dios con nosotros en esta mañana. Así que vamos a darle paso al pastor Hardy, que está preparado y listo para nuestra programación central de esta mañana, nuestro culto divino. Pastor, el tiempo restante es suyo y cuando usted termine seguimos con nuestra escuela sabática. Adelante, pastor, que Dios le bendiga. Perfecto, muchas gracias. A ver si me confirman, si mi conexión está bien. Un poquito antes. No sé si... Está un poquito frizándose y se escucha entrecortada la comunicación. No sé si la señal está buena ahí donde usted está ahora mismo. Déjeme ver si me cambio de conexión. Perfecto, perfecto. Ok, me gustaría saber si ahora sí me escuchan. Cambié de conexión. No sé si ahora... Sí. Ahora le escuchamos, pastor. Sí, ahora le escuchamos. Excelente, excelente. Bien, buen día, feliz sábado. Qué bueno poder reunirnos de alguna manera. Realmente tengo poco conocimiento de cómo ustedes se manejan, de cómo están haciendo los cultos y tal, pero evidentemente se están reuniendo a adorar y eso yo sé que pone al cielo gozoso, pone al cielo gozoso. Y qué bueno. Fíjense, justamente anoche yo prediqué en una vigilia en una iglesia de New Jersey y tiene una modalidad parecida a la suya. Y por un segundo pensé, ¿y si estoy predicando en la misma iglesia? Pero evidentemente no. Parece que el Señor tiene mensaje de esperanza para ustedes, para ustedes. Las cosas de Dios son maravillosas. Y me ha llamado mucho la atención que el mensaje que yo mientras estaba orando, diciendo al Señor, Señor, ¿qué comparto, Señor? ¿Qué tú quieres que yo hable en esta mañana? El mensaje que Dios me dio tiene mucho que ver con todo lo que venimos hablando en la escuela sabática desde temprano sobre que Jesús es nuestra ancla. Realmente, cuando yo vi eso, yo dije, esto es de Dios, esto es de Dios. Así que vamos a ver qué Dios tiene para decirnos esta mañana. Introduzco compartiendo con ustedes algo que me pasó hace años, yo estando muy pequeñito, más o menos 5 años, estando yo en un campamento adventista, porque usted sabe que nosotros adventistas nos gusta gozar, nos gusta salir, nos gusta acampar. Usted sabe que eso nos caracteriza a nosotros, disfrutar la vida. Y estaba yo en este campamento y recuerdo yo, una piscina. Yo era un niño pequeño, 5, 4 años, y yo junto a mis amigos, niños, estábamos bañándonos en la piscina y la piscina se dividía en 2 secciones. Una bajita, una sección donde yo podía bañarme, un lado que tenía poca profundidad y el otro lado tenía mucha profundidad. Y había niños más grandes que yo y niños de mi edad. Los de mi edad todos nos estábamos bañando en el lado que tenía poca profundidad. Pero al yo ver que los más grandes se estaban lanzando al lugar que tenía más profundidad, ¿qué usted cree
que quería ser el niño Hardy al ver a los demás haciendo eso. Quería. Óigame, nosotros somos, tenemos tendencia a hacer las cosas que no nos convienen. Y déjeme decirle que no soporté la tentación y me lancé al lugar donde estaba profundo. Yo en el aire me sentí Superman, como mis compañeros me estaban mirando, viendo, y me lancé. Pero cuando yo caí, entré a la piscina y topé lo más profundo de la piscina y miré hacia arriba y vi que eso como que estaba muy lejos para yo volver a subir y que estaba intentando subir y no podía, ahí yo me preocupé. Déjeme decirle que cada persona vive sus tormentas en su contexto. Yo no puedo decir que la tormenta que a mí me pasa, los problemas que a mí me pasan, son mayores que lo de mi hermano. O sea, por aquella razón no puedo, porque mis dificultades, mis tormentas son en mi contexto, son en mi esfera de vida. En mi caso, como niño en aquel entonces, esa era mi tormenta. Esa era mi dificultad, le estaba pasando. Yo doy gracias a Dios que hubo una persona que extendió su mano y me sacó, me dieron los primeros auxilios y me pudieron salvar. Pero lo que quiero es que usted mentalice en cómo yo me sentía en medio de esa tormenta. El mensaje de esta mañana lleva por título Paz en medio de la tormenta. Así que vamos a orar y a decirle a Dios que nos hable mediante su palabra. Señor Dios, buenos días, feliz sábado. Gracias Jesús por permitirnos ver esta mañana, por estar con nosotros, Señor. Gracias por ser cada día nuestro Dios. Esta mañana tengo un pedido especial y es que no permitas que tu siervo use de tu palabra, sino que tu palabra use de tu siervo. Háblanos mediante ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 23 en adelante. Mateo 14, 23 en adelante. Mateo 14, 23 en adelante. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero cuando la cuarta vigilia de la noche llegó, Jesús fue a ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos, viéndolo caminar sobre las aguas, tuvieron miedo y dijeron, un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, caminando sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas mientras iba donde Jesús. Último versículo que leo es el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Bien, todos conocemos este gran milagro, de hecho, uno de los más impactantes que tenemos en toda la Biblia, cuando Jesús y Pedro caminaron sobre las aguas. Pero yo creo que es necesario, para que entendamos el contexto de esa historia, es necesario mencionar algo que pasó el día anterior a esa madrugada. El día anterior a esa madrugada, si usted puede ver la perícopa anterior, habla sobre uno de los milagros también más extraordinarios que Jesús hizo, fue la alimentación de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea, esto fue un milagro que Jesús hizo que fue wow. Yo me imagino cuando los discípulos estaban viendo a Jesús alimentar a la multitud, cuando veían el poder de Dios, cuando estaban viendo a Cristo Jesús hacer estos grandes milagros,
Si yo le preguntara a usted, yo sé que usted estaría de acuerdo conmigo, si yo le pregunto a usted, ¿cómo usted cree que estaba la fe de los discípulos cuando veían a su maestro haciendo grandes milagros? Estaba sumamente a tope, alta, claro, porque estaban viendo a Dios hacer milagros, estaban viendo a Dios darle alimento, estaban viendo a Dios hacer las cosas que ellos querían. Porque imagínese, hermano, cuando Dios me está bendiciendo, mi fe, ¿cómo está? Está alta. Cuando Dios me está dando, mi fe está a tope. Cuando Dios me está resolviendo, mi fe está full. Pero yo pregunto, ¿y cuando las bendiciones no están llegando? ¿Y cuando las enfermedades nos azotan? ¿Nuestra fe continúa a tope? Una preguntita para meditar. Y pensando en que en la enseñanza que Jesús le dio a los discípulos, usted sabe que los evangelios, a muchos de ellos, casi todos, repiten algunos milagros. En el caso de Juan, cuando habla del milagro de los 5,000, dice que al final de alimentar a la multitud sobró algo. Y Jesús le dijo, guarden eso. A mí me encantan las palabras de Jesús. Cada vez que Jesús habla, yo le presto mucha atención, porque todo lo que Jesús dice trasciende la historia. Literalmente tenemos un antes y un después de Cristo. La era, los años están antes y después de Cristo. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, trasciende la historia. Es un momento importante, no solamente para los que vivieron en la época de él, sino para ti y para mí hoy día, porque las enseñanzas de Jesús no eran solamente para esas personas, también son para ti y para mí que vivimos hoy. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, guarden lo que queda, también le quería dar otra enseñanza. Le dijo, ahorren la comida porque es bueno ahorrar, pero así como ustedes tienen la fe a tope en estos momentos, así como su fe está full, como están viendo los milagros, ahorren esa fe para cuando lleguen los momentos difíciles. Porque van a llegar momentos difíciles donde ustedes van a necesitar tener fe. Porque déjeme decirle que la fe de nosotros, los cristianos, adventistas del séptimo día, no debe ser inconstante. No. Nosotros debemos adorar a Dios, tener fe en Dios cuando están llegando las bendiciones. Nosotros también debemos adorar a Dios, debemos bendecir a Dios también cuando no están llegando las bendiciones. Yo no sé si usted se acuerda de nuestro amigo Job, que mientras le estaban llegando las bendiciones adoraba a Dios. Pero cuando dejaron de llegar, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre, gloria sea al Señor. Esa debe ser la actitud tuya y mía. Si están llegando, la recibimos en el nombre de Jesús. Si tenemos salud, la recibimos en el nombre de Jesús. Ahora bien, si por X o Y circunstancias la cosa se pone difícil, ahí es que más debemos alabar y glorificar a nuestro Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. No, la mano de Dios no se ha cortado. Dios sabe cómo hace su cosa. Dios sabe por qué permite la cosa. Y tú y yo debemos tener eso presente. Y Jesús le dice esto el día anterior. Miren, ahorren porque va a llegar momentos difíciles. Y luego pasamos a esta madrugada donde Jesús le dijo a los discípulos, váyanse adelante en la barca. Ustedes vieron que en medio del mar vino una tormenta para la vida de los discípulos. Jesús no estaba con ellos en ese momento. Y vino una tormenta fuerte que azotaba la barca. Ellos creían que iban a perecer, creían que iban a morir. Era muy fuerte la tormenta que estaban padeciendo en ese momento. Y a mí me gusta una enseñanza que me da la Biblia, y es que Jesús en ningún segundo dejó de estar pendiente de sus hijos. De tal manera que llegó la tormenta, llegó la dificultad, estaba fuerte, estaba azotando, es cierto. Pero en el momento que ellos creían que iban a morir, ahí apareció Jesucristo.
déjame decirte que el Señor Jesús sí va a permitir que lleguen tormentas a tu vida. Sí va a permitir que lleguen dificultades, pero en el momento que más lo necesites, Él llegará. Él llegará, Él no tarda, Él no tarda. Él llega en el momento preciso y eso nos enseña esta historia. Cuando ellos creían que ya no iba a quedar nada de ellos, ahí llegó Jesús caminando sobre las aguas. Y pasa algo que me entristece un poco realmente, y es que los discípulos estaban muy concentrados en sus problemas, que era esa tormenta. Estaban muy concentrados en las dificultades que estaban viviendo en ese momento, en que las olas azotaban la barca. Estaban concentrados en que había mucha tiniebla, mucha neblina a su alrededor. Estaban tan concentrados en sus problemas que solamente estaban viendo los problemas, pero no estaban viendo que Dios estaba al lado de su barca. Interesante. Estaban tan concentrados en los problemas que no veía que el Dios que resuelve los problemas estaba al lado de ellos. De tal manera que uno de ellos dice algo que me preocupa en el versículo 26, que cuando lo vieron caminar sobre las aguas, llenos de miedo, dijeron, un fantasma. Qué tristeza me da ver esto. Ellos permitieron que los problemas acapararan tanto su visión que no estaban viendo que Jesús estaba al lado de ellos. Al contrario, ni reconocieron. Cuando nosotros nos fijamos más en los problemas que en el Dios que resuelve los problemas, nuestra visión se nubla tanto que no podemos ver que Jesús está al lado de nosotros. Los discípulos se concentraron tanto en la tempestad que no reconocieron cuando Jesús estaba al lado de ellos. Pidámosle al cielo que Dios nos ayude a tener nuestra mirada fija, concentrada en el autor y consumador de nuestra fe, para que cuando lleguen esos momentos difíciles, tal vez estoy hablando para alguien que ahora mismo lo está pasando, podamos ver que Cristo está al lado de nosotros, está al lado de nosotros. Ahí es donde Él está más cerca. Si usted se fija en lo que enseña este capítulo, mientras más difícil se ponía la cosa, más Jesús se acercaba a la barca. Gloria sea al Señor. Así que en este momento yo te quiero decir que si tú sientes que la dificultad de tu prueba, la dificultad de tu enfermedad, si la dificultad de tu tempestad cada vez aumenta más, déjame decirte que eso significa que cada vez el Señor está más cerca de ti. Yo no sé si tú recibes en esta mañana esa palabra, pero eso es lo que enseña la Biblia. Cada vez está más cerca. De tal manera que Jesús le dijo, mis hijos, ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro, lo conocemos, dijo, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Yo no sé si usted sabe lo que implica esto, pero siento la necesidad de explicarle cómo pensaban los griegos y cómo pensaban los judíos. Esta escena de Pedro caminando sobre las aguas mientras miraba a Jesús tiene un significado sumamente grande para ti y para mí hoy día. El pensamiento judío era que mientras más alto usted estaba, más cerca estaba de la presencia de Dios. Yo no sé si usted recuerda un salmo que dice por ahí, el 121, exactamente, alzaré mis ojos ¿a dónde? Hacia los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria sea su nombre. Los judíos relacionaban las alturas con la presencia de Dios. Y déjeme decirle que los griegos pensaban algo contrario a esto. Los griegos pensaban que mientras más profundo usted estaba, más cerca estaba de la presencia del enemigo, del diablo y de todas las huestes malignas. Y usted sabe que Pedro
era judío de sangre, pero se crió, se relacionó con los griegos. O sea, tenía culturas ligadas. Lo que le quiero decir es que mientras Pedro miraba a Jesús, podía caminar sobre las aguas. Mientras Pedro miraba a Jesús, podía caminar sobre sus problemas. Mientras Pedro miraba a Jesús, podía caminar por encima del enemigo. Mientras Pedro miraba a Jesús, podía caminar por encima de todas las huestes malignas y de todo lo que el enemigo tiene en contra de nosotros. Todo siempre y cuando Pedro tenía la vista fija en Jesucristo. Mientras Pedro miraba a Jesús, no había tormenta, no había enemigo que pudiera detenerlo. No porque Pedro tuviera fuerza en sí mismo, sino porque tenía la fija vista, como dice en Hebreos 12:2, en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Y déjenme decirle algo. Mientras Pedro caminaba sobre las aguas, la Biblia en ningún momento dice que la tormenta paró mientras él caminaba. No, eso no es lo que enseña. Yo me imagino que mientras Pedro caminaba, tal vez hasta más fuerte se pusieron las olas, tal vez hasta más fuerte se pusieron los problemas. Mientras miró a Jesús, yo me imagino, porque cuando nosotros decidimos mirar a Cristo, cuando nosotros nos comprometemos a consagrarnos al Señor, ahí es que llegan los problemas fuertes. ¿Usted no se ha fijado en eso? Cuando usted intenta concentrarse más, consagrarse más, enfocarse más en Jesús, ahí es que las olas vienen más fuertes. Yo no sé si usted se ha fijado en eso. Pero Pedro no se fijaba en los problemas. Pedro estaba enfocado. Yo no sé si usted, no sé si pasa allá afuera, pero hay muchos dominicanos aquí, que aquí en Dominicana a los caballos le ponen le ponen algo hacia los lados para que estén, no miren ni para los lados y no al frente. Así estaba Pedro. Así debemos estar tú y yo mirando a Jesucristo. No para los lados, no que problema, no, enfocados en Jesucristo. Mientras Pedro hacía eso, no es que se fue la tempestad, no es que se fue la tormenta, pero él tenía paz en medio de la tormenta. Porque Jesús no prometió que nos quitaría los problemas. No, al contrario, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria sea a Jesucristo. Él no prometió que no te iban a llegar dificultades, que no te iban a llegar enfermedades, pero él sí prometió que si tú tienes la mirada enfocada en el ancla de salvación, tú podrás tener paz en medio de la tormenta. Ya casi estoy concluyendo. Y pasa algo que me entristece un poco. Es que Pedro por algún momento, por algunas circunstancias, dejó de mirar a Jesús. Y le pasó lo mismo que le pasa a todo aquel que deja de mirar a Jesús. Se hundió. Y ahí exclamó las palabras de nuestra lectura bíblica, el verso 30. Señor, sálvame. Si Dios fuera como nosotros, hubiera dicho, pero qué poca fe tú tienes, tú deberías tener más fe. Él no, hubiese buscado pretextos. Pero el Señor Jesús, a pesar de que Él quitó su mirada por un momento de Él, como quiera, extendió su mano y lo salvó. Tengo para decirte esta mañana que si en algún momento, por algún chance, por X o Y razón, si tú un segundo has quitado tu mirada de Jesucristo, Él en este día quiere salvarte. Si por alguna circunstancia, tú estando en la iglesia, tú sabiendo de Dios, has desviado tu mirada en Él hoy te quiere decir, yo te quiero salvar. Así que el llamado va para dos públicos esta mañana. Aquellos que por alguna razón han quitado la mirada a Jesucristo, Él quiere sacarte de las aguas. Si tú se lo permites, claro. Si tú, al igual que Pedro dice,
Señor, sálvame. Sálvame, Señor, del pecado. Sálvame de la vida que estoy llevando, que tú la conoces. Yo no te puedo mentir. Él te quiere salvar esta mañana. Y también para aquellos que están luchando con las tormentas, que están luchando con las dificultades, que no ven escapatoria. Dame decirte que el Señor quiere y promete darte paz en medio de la tormenta. Oremos. Señor Dios Santo es tu nombre. Gracias. Gracias por hablarnos mediante tu palabra. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser el ancla de nuestra salvación. Si en algún momento hemos desviado la vista de ti, sálvanos, Señor. Ayúdanos a apartarnos del mal, del pecado, a consagrarnos a ti. Señor, si alguno de nosotros sentimos que las tormentas son demasiado grandes, que las enfermedades, que las dificultades son muy grandes, recuérdanos, Señor, que si ponemos la mirada fija en ti, tú nos puedes dar paz en medio de la tormenta. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Permite que este mensaje se mantenga en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Shalom. Gracias, Pastor Hardy de la Cruz, por estar con nosotros, traernos palabra de vida en esta mañana. Que Dios le bendiga mucho, le continúe usando en su ministerio y le dé la fuerza para seguir adelante en este tiempo que se están poniendo difíciles en medio de la tempestad. Que Dios le bendiga mucho. Es un placer para nosotros, amigos de Betania por siempre, que usted esté con nosotros en medio de esta programación y nos tenga palabra de vida para vida. Que Dios le bendiga mucho en su ministerio y adelante, pastor, que ahora es que falta mucho para hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora continuamos con nuestra programación de Escuela Sabática.